¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Desde el corazón de Buenos Aires, en un evento cargado de ideas y pasión por la libertad, somos testigos de un momento histórico. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, reconoce y homenajea al distinguido economista español Dr. Jesús Huerta de Soto, uno de los más grandes referentes del pensamiento liberal clásico y la Escuela Austríaca de Economía. En este acto simbólico y emotivo, Milei destaca la invaluable contribución intelectual de Huerta de Soto a la causa de la libertad, la defensa del mercado libre y la crítica al intervencionismo estatal. Un encuentro que une dos espíritus luchadores por una sociedad más próspera y verdaderamente libre. Veámoslo. Finalizadas las palabras del señor presidente de la Nación, invitamos a subir al estrado al profesor Dr. Jesús Huerta de Soto Ballester. A solicitud del secretario general del Consejo, se ha reunido el Consejo de la Orden a fin de considerar la propuesta de condecorar al profesor Dr. Jesús Huerta de Soto Ballester. Estudiados los merecimientos en los cuales se fundamenta la mencionada propuesta y habiéndose cumplimentado los recaudos señalados en el artículo 14 de la reglamentación de la Orden de Mayo, el Consejo de la Orden aprobó la propuesta sometida a su estudio y decidió se confiera, en consecuencia, la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito en el grado de comendador al profesor Dr. Jesús Huerta de Soto Ballester, ciudadano español. En virtud de lo antedicho, los miembros de la Orden, conformada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el señor Ministro de Defensa de la Nación y la señora Directora Nacional de Ceremonial, han firmado el acta correspondiente en prueba de conformidad de lo acontecido. A continuación, les vamos a pedir por favor que tomen asiento. El señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, hace entrega de la Orden de Mayo al Mérito en el grado de comendador al profesor Jesús Huerta de Soto Ballester. Dirige la palabra a continuación el señor profesor doctor Jesús Huerta de Soto Ballester. Excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, don Javier Milei, menuda clase de teoría económica. Menuda clase. No sé, los economistas, desde luego, que estén presentes lo habrán podido apreciar, pero para los demás se lo digo, y los que nos están viendo fuera de aquí. Es un lujo. En ningún lugar del mundo, ningún jefe de Estado dispone de este conocimiento y, sobre todo, es capaz de explicarlo de una manera tan clara y sintética. Esto es una suerte, una bendición de Dios para la Argentina y para el mundo. Pero también querría señalar a los miembros de su gobierno, como no, al señor embajador de España, don Joaquín de Aristegui, las autoridades, señoras y señores. En primer lugar, deseo manifestar mi emoción, mi emocionado y humilde agradecimiento por esta inmerecida y extraordinaria Orden de Mayo al Mérito que hoy me concede la nación argentina, representada por su presidente, don Javier Milei. Y quiero aprovechar esta oportunidad única para enviar un mensaje de ánimo, apoyo y esperanza a todo el pueblo argentino y también, como no, a España y al resto del mundo, que hoy siguen con expectación y el máximo interés lo que está sucediendo en este gran país. Y es que desde que Javier Milei fue elegido por abrumadora mayoría como presidente de Argentina, este país se ha convertido en un modelo a seguir por un mundo que, atenazado por el estatismo, se encuentra en la encrucijada histórica de poder optar, como se ha hecho en Argentina, por la libertad, como única alternativa frente a los continuos conflictos políticos, guerras y conmociones sociales y económicas de todo tipo que son la consecuencia inexorable del estatismo y que hoy asolan a la humanidad. La primera idea de mi intervención hoy es que el Estado no
es necesario. La ciencia económica ya ha demostrado que el Estado no solo es una entelequia innecesaria, sino que además es científicamente imposible que pueda proporcionar lo que promete a la humanidad. A nivel popular se piensa que el Estado es necesario porque se confunde la existencia del mismo con el carácter imprescindible de muchos de los servicios y recursos que hoy malamente oferta con carácter exclusivo. Los seres humanos observan que las carreteras, los hospitales, las escuelas, el orden público, por ejemplo, son proporcionados por el Estado y, como son muy necesarios, concluyen sin más análisis que el Estado es también imprescindible. No se dan cuenta de que los recursos citados pueden producirse con mucha más calidad y de forma más eficiente, barata y, sobre todo, moral, a través del orden espontáneo del mercado, la creatividad empresarial y la propiedad privada. Además, caen en la trampa de creer que el Estado es también necesario para proteger a los vulnerables, indefensos, pobres y desvalidos, sin entender que las supuestas medidas de protección sistemáticamente tienen el efecto, como muestra la teoría económica, de perjudicar en cada caso precisamente a aquellos a los que se pretende proteger. Por otro lado, es importante entender que la definición, adquisición, intercambio y defensa de los derechos de propiedad que articulan e impulsan el proceso social no requieren de una agencia monopolista de la violencia. Y no solo no la requieren, sino que, por el contrario, el Estado actúa pisoteando múltiples títulos legítimos de propiedad, defendiéndolos de forma muy deficiente y corrompiendo el comportamiento individual de respeto a los derechos de propiedad privada. El sistema jurídico es la plasmación evolutiva que integra los principios generales del derecho, especialmente de propiedad, inseparables de la naturaleza del ser humano. El derecho, por tanto, no es lo que el Estado decida, democráticamente o no, sino que ya está ahí, inserto en la naturaleza del ser humano, aunque se descubra y consolide jurisprudencial y, sobre todo, doctrinalmente, de forma evolutiva y consuetudinaria. Y el Estado no solo no es preciso para definir el derecho, tampoco lo es para hacerlo valer y defenderlo. Y esto debe resultar especialmente obvio en los tiempos actuales, en los que el uso, incluso por muchos organismos gubernamentales, especialmente en mi país, de empresas privadas de seguridad está a la orden del día. No puede pretenderse que expongamos aquí con detalle cómo funcionaría la provisión privada de los que hoy se consideran como bienes públicos. Y, de hecho, no pueden conocerse hoy todas las soluciones empresariales que un ejército de emprendedores daría a los problemas planteados si se les dejase hacerlo. Pero lo que hasta los más escépticos han de reconocer es que lo que hoy ya sabemos es que el mercado, impulsado por la acción humana, creativa y coordinadora, funciona. Y precisamente lo hace en la medida en que el Estado no interviene coactivamente en su proceso social. Y que las dificultades y conflictos siempre surgen precisamente allí donde no se deja que se desarrolle libremente el orden espontáneo del mercado. Por eso, y con independencia del esfuerzo que se pueda realizar imaginando cómo funcionaría la red anarcocapitalista de agencias privadas de seguridad, defensa y arbitraje, patrocinadoras cada una de ellas de sistemas jurídicos más o menos marginalmente alternativos, nunca debemos olvidar
que lo que nos impide conocer con exactitud cómo será el futuro sin Estado, precisamente el carácter creativo de la función empresarial, es, como dice Kirchner, lo que nos da la tranquilidad de saber que cualquier problema tenderá a ser superado al dedicarse a su solución todo el esfuerzo y la creatividad empresarial de los seres humanos implicados. Pero el Estado no solo no es necesario, como acabamos de ver, sino que además, y en segundo lugar, es una entelequia imposible, en el sentido de que no puede lograr lo que promete. Y es que es imposible que el Estado cumpla sus objetivos coordinadores en cualquier parcela del proceso de cooperación social en que pretenda intervenir, por los siguientes 4 motivos que estudia con detalle la Escuela Austriaca de Economía y algunos de los cuales me ha pisado el presidente de la Nación Argentina. Primero, por el enorme volumen de información que necesitaría para ello y que solo se encuentra de forma dispersa o diseminada en los 8.000 millones de personas que cada día participan en el proceso social. Segundo, dado el carácter predominantemente tácito y no articulable y por tanto no transmisible de forma inequívoca de la información que necesita el órgano de intervención estatal para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Tercero, porque la información que se utiliza a nivel social no está dada, ni es estática, sino que cambia continuamente como consecuencia de la creatividad humana, siendo obviamente imposible transmitir hoy una información que solo será creada mañana y que es la que necesita el órgano de intervención estatal para que mañana pueda lograr sus objetivos. Por último, y en cuarto lugar, sobre todo porque el carácter coactivo de los mandatos del Estado bloquea la actividad empresarial de creación de esa información que es precisamente la que necesita como agua de mayo la organización estatal de intervención para dar un contenido coordinador a sus propios mandatos. Estas son las 4 razones desarrolladas por la Escuela Austriaca de Economía para explicar el teorema de la imposibilidad del socialismo, o mejor dicho, del estatismo, sea de izquierdas o de derechas. Pero es que además, una vez que existe el Estado, es casi imposible limitar la expansión de su poder. El Estado no ha dejado de crecer. Y no ha dejado de crecer porque la mezcla del Estado como institución monopolista de la violencia con la propia naturaleza humana es literalmente explosiva. El Estado impulsa y atrae como un imán de fuerza irresistible las pasiones, vicios y facetas más perversas de la naturaleza del ser humano, que intenta por un lado evadirse de sus mandatos y por otro aprovecharse del poder monopolista del Estado todo lo que pueda. Además, el efecto combinado de la acción de los grupos privilegiados de interés, los fenómenos de miopía gubernamental y de compra de votos, el carácter megalómano de la casta política y la irresponsabilidad y ceguera de las burocracias generan un cóctel peligrosamente inestable y explosivo, continuamente zarandeado por crisis sociales, económicas y políticas que paradójicamente son siempre utilizadas por la casta política para justificar ulteriores dosis de intervención que en vez de solucionar agravan aún más los problemas. Pero además de innecesario o imposible, el Estado, en tercer lugar, es esencialmente inmoral. El Estado se ha convertido en el ídolo al que todos recurren y adoran. La estatolatría es sin duda alguna la más grave y peligrosa enfermedad social de nuestro tiempo.
Se nos educa para creer que todos los problemas pueden y deben ser detectados a tiempo y solucionados por el Estado. Nuestro destino depende del Estado y de los políticos que lo controlan, que deben garantizarnos todo lo que exija nuestro bienestar. El ser humano permanece inmaduro y se rebela contra su propia naturaleza creativa, que es la que hace ineludiblemente incierto su futuro. Exige una bola de cristal que le asegure no solo conocer lo que va a pasar, sino además que cualesquiera problemas que surjan le serán solucionados. Esta infantilización de las masas se fomenta de forma deliberada por la casta política, pues así justifica su existencia y asegura su popularidad, situación de predominio y capacidad de control. Además, una legión de intelectuales, supuestos expertos e ingenieros sociales, se suman a esta arrogante borrachera del poder. Y ni siquiera la Iglesia y las denominaciones religiosas más respetables han sido capaces de diagnosticar que la estatolatría es, hoy en día, la principal amenaza al ser humano, libre, moral y responsable. Que el Estado es un ídolo falso de inmenso poder al que todos adoran y que no consiente que la humanidad se libere de su control ni tenga lealtades morales o religiosas ajenas a las que él mismo pueda controlar. Es más, ha logrado algo que a priori podría parecer imposible: ocultar sinuosa y sistemáticamente a la ciudadanía que él mismo, el Estado, es el verdadero origen de los conflictos y males sociales, creando por doquier cabezas de turco, como el capitalismo, el ánimo de lucro, la propiedad privada, a los que se culpa de los problemas y se dirigen la ira popular y las condenas más serias y rotundas, provenientes incluso de los propios líderes morales y religiosos, casi ninguno de los cuales ha dado cuenta del engaño ni atrevido hasta ahora a denunciar que la estatolatría es la principal amenaza en el presente siglo a la religión, a la moral y, por tanto, a la civilización humana. Quizás la principal excepción dentro de la Iglesia sea la incluida en la brillante biografía sobre Jesús de Nazaret, escrita por Benedicto XVI. Que el Estado y el poder político son la encarnación institucional del anticristo debe resultar obvio para cualquiera con mínimos conocimientos de historia que lea las consideraciones de Benedicto XVI sobre la más grave tentación que puede hacernos el maligno. Y cito a Ratzinger, ahora le voy a citar literalmente, páginas 66-67. Dice lo siguiente Ratzinger: el tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos por lo racional, preferir un mundo planificado y organizado, en el que Dios puede ocupar algún lugar, pero como asunto privado, sin interferir en nuestros propósitos esenciales. Soloviev atribuye un libro al anticristo titulado El camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, que se convierte, por así decirlo, en la nueva Biblia y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional del Estado. Y aquí termina la cita sin desperdicio de Benedicto XVI. Y así no debe de extrañarnos que, por ejemplo, el gran autor de El Señor de los Anillos, 270 millones de ejemplares vendidos, John R.R. Tolkien, que muchos de nosotros hemos disfrutado, y cuyo anarquismo católico comparto plenamente, incluso llegar a decir que arrestaría a cualquiera por el simple hecho de atreverse a pronunciar la palabra Estado. Por tanto, como el Estado es siempre y en todo lugar una realidad de violencia y coacción sistemática en contra de la más íntima esencia del ser humano, que es su capacidad para actuar libre, creativa y espontáneamente, es ineludible concluir que el Estado es esencialmente inmoral
y que el estatismo constituye la principal amenaza para la humanidad. La revolución contra el antiguo régimen fue protagonizada por nuestros predecesores, los grandes liberales clásicos, entre los que destacaron en esta parte del mundo, por citar solo dos ejemplos, el libertador José de San Martín, que nos quiso transmitir en sus máximas a Merceditas el amor a la verdad, el odio a la mentira, el respeto a la propiedad ajena y el amor a la patria y, sobre todo, a la libertad. O el propio padre del constitucionalismo liberal argentino, el gran Juan Bautista Alberdi. Pues bien, si queremos ser leales a estos próceres y padres de la patria argentina que nos han precedido, es nuestra responsabilidad culminar la labor que iniciaron y hacerlo reconociendo que esta labor de los viejos liberales hoy tiene su continuidad natural en la revolución anarcocapitalista del siglo XXI. Gracias. El anarcocapitalismo es la representación más pura del orden espontáneo del mercado, en el que todos los servicios, incluyendo los de definición del derecho, justicia y orden público, son proporcionados a través de un proceso exclusivamente voluntario de cooperación social. En este sistema, ninguna parcela se cierra al ímpetu de la creatividad humana y de la coordinación empresarial, potenciándose la eficiencia y la justicia en la solución de los problemas que puedan plantearse y eliminando de raíz los conflictos, ineficiencias y corrupción que genera todo Estado o agencia monopolista de la violencia. Y termino. El mensaje del anarcocapitalismo es, pues, netamente revolucionario. Revolucionario en cuanto a su objetivo, el desmantelamiento del Estado y su sustitución por un proceso competitivo de mercado constituido por un entramado de agencias, asociaciones y organizaciones privadas. Y revolucionario en cuanto a sus medios, especialmente en los ámbitos académico, económico-social y político. Primeramente en el ámbito académico de la ciencia económica, que se convierte en la teoría general del orden espontáneo del mercado extendido a todas las áreas sociales y que es la desarrollada por la Escuela Austriaca de Economía, incorporando el análisis de los efectos de descoordinación social generados por el estatismo en cualquier parcela en que incida, y también el estudio de los diferentes caminos de desmantelamiento del Estado, de los necesarios procesos de transición y de la privatización integral de todos los servicios que hoy se consideran públicos y que, por tanto, constituye y se convierte en un campo prioritario de investigación dentro de nuestra disciplina. En segundo lugar, la revolución económica y social. No podemos siquiera intuir los inmensos logros, avances y descubrimientos humanos que podrán alcanzarse en un entorno empresarial totalmente libre del estatismo. Incluso hoy, y a pesar del continuo acoso gubernamental, ya empieza a desarrollarse en un mundo cada vez más amplio y globalizado una civilización desconocida con un grado de complejidad inabarcable e incontrolable para el poder político. Y es que la fuerza de la creatividad humana es tal que termina aflorando incluso por los resquicios más estrechos que nos dejan los gobiernos. Y en cuanto los seres humanos vayan adquiriendo una mayor conciencia de la naturaleza esencialmente perversa del Estado que les coarta y de las inmensas posibilidades que cada día se frustran cuando éste bloquea la fuerza impulsora de su creatividad, los ciudadanos, los seres humanos, dejarán de creer en el Estado y se multiplicará el clamor social en pos de su reforma y desmantelamiento.
Y finalmente, pues aquí hay muchas personas protagonistas del campo durísimo de la política. Y finalmente, la revolución política. Es cierto que siempre habrán de apoyarse las alternativas menos intervencionistas, en clara alianza con el esfuerzo de los liberales clásicos en pos de la limitación democrática del Estado. Pero el anarcocapitalista no se queda en esa labor, pues sabe que puede y debe hacer mucho más. Sabe que el objetivo final es el desmantelamiento total del Estado, y ello impulsa toda su imaginación, agenda y acción política en el día a día. Los avances incrementales en la buena dirección son sin duda bienvenidos, pero sin caer en un pragmatismo que pueda dificultar el objetivo último de lograr el fin del Estado, que por razones pedagógicas y de influencia popular siempre ha de perseguirse de forma sistemática y transparente. Se nos abre, pues, un futuro apasionante, en el que continuamente se descubrirán múltiples nuevos caminos que nos permitirán avanzar en pos del ideal anarcocapitalista, ayudando a todos a salir de la droga del estatismo, para que podamos vivir en libertad y responsabilidad. Y en todo caso, no lo olvidemos, recibiendo siempre con los brazos abiertos a los que finalmente vean la verdad científica y moral, provengan de donde provengan. Futuro este que, aunque hoy nos pueda parecer lejano, en cualquier momento puede ser testigo de pasos de gigante que incluso sorprendan a los más optimistas. ¿Quién fue capaz de predecir tan solo 5 años antes que en 1989 se desmoronaría el muro de Berlín y con él todo el comunismo del este de Europa? ¿Quién hubiera podido siquiera imaginar que hace escasamente 1 año y medio el pueblo argentino optaría por asumir el liderazgo ideológico y político de la humanidad, eligiendo en libertad al primer presidente liberal libertario de la historia? Y es que la historia ha entrado en un proceso acelerado de cambio que nunca se detendrá y que, como deseaba el gran Jorge Luis Borges, otro anarquista conservador, o como diría Rothbard, paleolibertario, nos abrirá un camino totalmente nuevo y esplendoroso para el género humano cuando, por primera vez en la historia, éste logre desembarazarse definitivamente del Estado y reducirlo tan solo a un oscuro recuerdo histórico. Muchas gracias a todos. Finalizadas las palabras del profesor Huerta de Soto Ballester, invitamos nuevamente al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, a subir al estrado para el saludo final y toma fotográfica. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado. Lo que vivimos hoy en Argentina no es solo un homenaje, es una declaración de principios, un grito de libertad que atraviesa fronteras. Javier Milei, presidente y gladiador de las ideas liberales, rinde tributo al gigante intelectual Jesús Huerta de Soto, el economista que ha inspirado a generaciones a defender la propiedad, el mercado y la dignidad humana. Este encuentro no es casualidad, es la unión de dos titanes en la batalla por un futuro verdaderamente libre. Milei reconoce en Huerta de Soto no solo a un maestro, sino a un faro en tiempos de oscuridad estatista. Hoy la llama de la libertad arde más fuerte que nunca en América Latina. Hasta la próxima.